Buenas noches, queridos amigos. Es un gusto saludarles nuevamente en el canal, en su canal YouTube Mensajes de Fe. Hoy tenemos un invitado desde Estados Unidos, nuestro amigo Esteban Beckford de Beckford Ministries. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Va a ser de gran bendición esta entrevista, ya que en este momento hay muchos jóvenes también como tú, de tu edad, que están en la iglesia adventista y tienen, ¿verdad? Tienen dudas, tienen necesidad también de un testimonio, algo que les pueda orientar en algunas pruebas que ellos están teniendo, y sé que va a ser de gran bendición esta plática. Muy bien. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a Ujú. pedir la dirección de Dios para que Él guíe cada pregunta, cada respuesta y nos inspire. Oramos. Amante Padre Celestial, gracias por permitirnos en este momento tomar un tiempo para hablar de tu gran amor hacia nosotros, especialmente de la forma como has llamado y guiado a Esteban Bedford con su familia para tener esta obra de compartir la verdad presente en redes sociales y en persona. Señor, pedimos que nos des el Espíritu Santo porque este mensaje que quedará aquí, deseamos no solamente que se comparta y se vea en muchas partes, sino que las personas que miren este mensaje, tú les hagas ese llamado también para servirte a ti de tiempo completo. Tú les impresiones en su corazón y su mente del tiempo en que vivimos, y nosotros solamente seamos instrumentos en tus manos para que esto tenga efecto de vida eterna en muchas personas. Oramos especialmente por Esteban, su familia, su ministerio, que sigas guiando también sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero, pues te comento por qué te hice la invitación, Esteban. Con frecuencia en el canal invito a ciertas personas distintas, por así decirlo, categorías, ¿no? Profesión que se preparó, edades, experiencias, pero el objetivo es que se comparta algo real, algo que se ha vivido, una experiencia con Cristo. Y la base de esta entrevista en realidad es cómo fue tu encuentro con Cristo o tu conversión, ¿sí? Ujú. Eso es lo central, lo que más importa en esta entrevista. Pero en primer lugar, nos gustaría que nos compartieras un poco de tus orígenes, tu familia, la crianza que tuviste. Cuéntanos un poco de ti, tu trasfondo. Ok, pues bueno, como usted ya dijo, pastor, mi nombre es Esteban Beckford y yo soy nací en Costa Rica, un país en Centroamérica, pequeñito, el país como lo conocen del pura vida, porque es la expresión que usamos para todo. Ujú, Y pues bueno, yo nací en una casa donde no conocí a mi papá. Mi mamá fue una mamá soltera por todo el tiempo, por lo menos desde que yo nací. ujú, Tengo un hermano que es menor que yo, 2 años menor que yo, y mi mamá hizo bastante esfuerzo para proveer para lo que necesitábamos, para obviamente educarnos, y ella nos educó en la fe cristiana, en la fe adventista. Desde muy pequeños nos enseñó a orar, nos enseñó, ni me acuerdo exactamente cómo nos enseñó a orar, pero lo que sí me acuerdo es que nos llevaba todos los días a la iglesia. ok, Ella era algo que tomaba muy en serio. Mi mamá tiene buenos principios, muy organizada, muy limpia, pero una de las cosas que ella hace muy bien es que siempre está temprano, nunca llega tarde a ningún lugar. Y excelente. si estuviera tarde, ya ella se empieza a estresar. Entonces, desde muy pequeñitos, nosotros siempre, mi hermano y yo, estuvimos en la iglesia muy temprano y nos llevaba todos los sábados. Ella tenía, por así decirlo, un hábito de tener una ropa especial para la iglesia. Teníamos zapatos especiales para la iglesia. Desde el viernes ella preparaba la comida, desde el viernes teníamos que preparar nuestra ropa, desde el viernes ella planchaba y era algo que tomaba muy en serio. Y digo esto porque muchas veces hoy las generaciones modernas, inclusive yo ahora con mi familia, muchas veces no me tomo tan en serio esto, pero veo que fueron buenos hábitos que ella me inculcó y que ahora realmente me han ayudado a moldear, a ser quien soy, ¿verdad? Ujú, Tener la reverencia que tengo o por lo menos que quiero tener, ver ujú, a Dios como realmente,
en el sentido de reverencia, en el sentido Sí. de temor en el aspecto bíblico, ¿verdad? En Ujú, sentido de respeto. Entonces, ella, a pesar de que trabajaba casi 12 horas al día, a pesar de que hacía todo lo posible para sacarnos adelante como madre soltera en Costa Rica, muy difícil, trabajaba 6 días a la semana y trabajaba de domingo a... bueno, primero trabajaba 5 días a la semana, después tuvo que trabajar los domingos, pero trabajaba constantemente para que nosotros pudiéramos tener lo que fuera necesario y obviamente los sábados bien ujú. meticulosamente, bien religiosamente, como dicen en el Claro. mundo, íbamos a la iglesia tempranito. Entonces crecimos en eso. Mi mamá Ujú. fue una bendición en ese aspecto. Ok. Nos enseñó a tener reverencia y a ser muy serios con las cosas de Dios. Cuando íbamos a la iglesia, nos teníamos que memorizar nuestro versículo, Oh, teníamos que estar a tiempo, teníamos que poner atención en el sermón. Me acuerdo que ella nos ponía a mi hermano de un lado y a mí del otro porque peleábamos, jugábamos. Nos decía que no teníamos que correr en la iglesia, nos mm, decía que no teníamos que hablar fuerte y muchas de esas cosas que muchas veces quizás suenan un poquitito estrictas, ujú. pero bueno, yo creo que ayudaron. Entonces, Claro. esos son mis orígenes. Yo crecí con mi mamá, con mi hermano pequeño y ella nos llevó a la iglesia hasta que, pues bueno, por ahí del 2000, bueno, por ahí de cuando yo tenía unos 12 años, desafortunadamente tuvimos que salir por situaciones económicas y porque ella Ujú. perdió el trabajo. Pero Ok. básicamente, por lo menos los primeros años de mi vida, crecimos en la fe Ok. y gracias a Dios bien instruidos. Muy bien. ¿Me dijiste de qué país? ¿Dónde En naciste? Costa Rica. En Costa Rica. Muy bien. Bueno, es algo muy significativo el hecho de que tu mamá, aunque ella estuvo sola, pues se dedicó y se esmeró en que estuvieran Ujú. ordenados, ¿no? Con reverencia. Solo tienes un hermano, entonces. Bueno, básicamente sí, realmente tengo mucho más. Mi Ok. papá tuvo hijos por otro lado, Ah, muy bien. pero realmente siempre cuento a mi hermano Claro. específicamente porque fue con el que él nací. Pero sí, Ujú. conozco, realmente tengo otros medios hermanos, Ah, medio por hermano. así decirlo, y también los conozco y los aprecio, Ujú. pero generalmente solo digo que tengo uno porque fue con Claro. el que crecí, ¿verdad? Ok, entiendo. Muy bien. Bueno, el hecho de crecer en un hogar adventista del séptimo día no implica que pues ya sabes quién es Jesús, que tú Ujú. ya le entregas tu vida solo porque vas a la iglesia. ¿Puedes platicarnos un poco cómo fue, cómo le entregaste tu vida a Cristo, cómo Cristo te llamó y te convenciste de que debías vivir para Jesús, no solamente porque Claro. te llevaba tu mamá? ¿En qué edad fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, realmente fueron, por así decirlo, dos etapas o dos secciones. Me acuerdo una vez que estaba en la iglesia y enfatizando otra vez, mi mamá nos ayudaba, nos animaba a poner atención a los sermones, aunque Ujú, éramos pequeñitos, ¿verdad? Ella nos ayudaba y nos animaba a poner atención. Y un día a la iglesia, yo tenía quizá, no sé, bien pequeño, ni me acuerdo cuántos años tenía, pero llegó un predicador que era ciego y él predicaba muy bien y leía la Biblia. En ese momento yo no entendía, ¿verdad? Pero leía la Biblia tenía un una braille. Biblia especial Sí. que leía con su mano pero muchos versículos se los sabía de memoria, predicaba un mensaje poderoso. Wow. Y ahí fue donde yo dije, wow, me gustaría predicar algún día, me gustaría hablar de Dios. Mm, Y fue ahí donde yo dije, cuando yo crezca voy a ser, en ese momento dije, misionero, un predicador, ujú, un pastor. Eso era lo que yo entendía en ese mm, momento. Entonces ahí fue donde nació el deseo, creo que Dios puso en mi corazón de testificar de su palabra. Y después, unos meses más adelante, le dije a mi mamá que quería bautizarme, que quería ser cristiano. Obviamente empezamos estudios bíblicos más formales con un hermano de la iglesia, con un anciano, y ya desde muy pequeñito me bauticé. Entonces esa mm. fue la primera etapa. ¿A qué Para la edad? segunda fue que, como dije al principio, nosotros salimos de la iglesia porque mi mamá llegó un Sí. momento donde perdió su trabajo y no Oh, pudo, pasamos por momentos financieros muy difíciles, no teníamos comida en la casa, mi mm, mamá casi pierde su casa, casi terminamos como, ¿cómo se dice? No vagabundos, pero en inglés dicen homeless, personas sin casa, ¿verdad? sin Casi hogar, en terminamos la en la calle. calle, Sí, sin exacto. hogar. Entonces ella pasó 3 meses orando, buscando todo el trabajo que buscaba. Tenía que trabajar en sábado. En Costa Rica es muy común trabajar en sábado. En muchos de nuestros países latinoamericanos es muy común. Es el día donde uno trabaja. El domingo es el día feriado. Y Sí. no le salía, no le salía. Hasta que por 3 meses ella ya no pudo más, ya no había más dinero y justo casi perdíamos la casa. No teníamos dinero, etcétera, etcétera. Y ella tomó la decisión de entonces tomar el trabajo que le saliera
Ella estaba ahora trabajando en sábado y ya no nos llevaba a la iglesia. Entonces ahí en ese momento todos salimos de la iglesia. Mi Ah, hermano, yo, mi mamá. Y fueron momentos muy difíciles por los que pasamos. Pasamos por posesiones demoníacas, por ¿en sueños, serio? por atentados de suicidio. Una locura, ¿verdad? Obviamente fuimos expuestos a muchos hábitos, cosas y prácticas mundanas que pueden... Am, Ujú. una pregunta. Dijiste que te bautizaste cuando ibas a la iglesia con tu mamá. ¿Qué edad te bautizaste? Fíjese que no me acuerdo muy bien, pero fue alrededor, yo tenía quizá unos 6 años, siete Ajá. años, Ok, por muy ahí. chico. Ujú. Y entonces pasó un tiempo, como los 10 12 años, se salieron totalmente de la iglesia, tu mamá y ustedes, y esa Sí, etapa cuando es que tenía, estuvieron en esa situación. ajá, cuando tenía como alrededor de 13, 14 años, por ahí Ok. fue que mi mamá se quedó sin empleo, Ujú. quizá 11, de 11 a 13 más o menos, tendría que ver la fecha específica, Sí. y ahí fue donde ella decidió salir, Ah, bueno, tuvo que salirse y ahí todos nos salimos de la iglesia. wow. Ujú. Es algo interesante. ¿Tuviste entonces tus situaciones de espiritismo, tú personalmente, o tu familia las experimentó? Sí, 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 ¿verdad? Hubo mucha eh, presencia quizá demoníaca, obviamente, bueno, mi Wow. hermano quizás se acordará, no sé si estará viendo esto, pero él se acordará bueno, él tenía muchos problemas en la escuela al principio, ahora es un buen muchacho, gloria a Dios, y pues estamos orando por él y todo lo demás, pero tenía problemas en la escuela. Fuimos para no entrar en tanto detalle, fuimos a una iglesia porque él tenía sueños de noche, hablaba de noche, yo también tenía sueños y cosas extrañas. Mi mamá también pasó por situaciones difíciles donde estaba muy desanimada y tenía pensamientos de suicidio, todo lo demás. Ujú. Era bastante presión, especialmente ella, ahora yo entiendo, como madre sola, tratando de sacarnos adelante. Nosotros Claro, no nos estábamos portando muy bien en ese momento. Yo estaba siendo expuestos a cosas feas como la claro. pornografía, el alcohol, los vicios, el cigarro Las escuelas en la públicas, escuela, ¿no? Sí. en una escuela pública, claro, mi hermano lo mismo. Entonces, ya pasaron ciertas cosas en la casa ahí que en ese momento, pues ya nuestra conciencia, por así decirla, cristiana estaba cauterizada. Wow. Pensábamos que era normal. Veíamos muchas películas de terror también. Ok. Entonces, muchos videojuegos de violencia. Abríamos todas las puertas para que el enemigo tomara control no solo de nuestras Wow. mentes, pero también del hogar. Claro. Wow, interesante. Y en esa situación, bueno, me imagino estuviste con tu familia, ahí con tu mamá, con tu hermano, eh, y luego decidiste vivir aparte solo. ¿Cómo fue entonces que te llamó Cristo para consagrarte bien? ¿Fue una convicción que tú Claro. tuviste en base, a veces algunos tienen un accidente, otros tienen otra experiencia? ¿Cómo fue en tu caso? Sí, pues bueno, ya cuando estaba obviamente en el mundo, a partir de los 13 años quizá, por ahí de los 19, por todos esos años estuvimos ahí batallando con problemas. Muchas Ujú, veces me fui de la casa y ¿verdad? Escapando de mi mamá, bueno, una locura. Pero yo por ahí de los 19 quizá, sí me acuerdo que fue en el 2008, ¿verdad? En ajá, el 2008, porque me bauticé en el 2009, en marzo del 2009. En el 2008, y yo estaba trabajando en una compañía muy grande en Costa Rica ujú, y tenía bastantes problemas, era muy mal trabajador y todo lo demás, pero había una persona que me empezó a hablar, un amigo, un compañero de trabajo que me empezó a hablar de la Biblia. Claro, al ujú, principio éramos amigos, él nunca me habló de la Biblia, nos claro. fuimos compañeros de trabajo, hablábamos, era jovencito como yo tenía alrededor de 18, 19 años en ese momento. Ujú, Y él me empezó a hablar de historias de la Biblia de una manera que fueron interesantes, que eran como películas. Por ejemplo, él mm, no me hablaba, no me indoctrinaba, no me decía qué es lo que tenía que hacer, porque él también sí, tenía sus problemas, por así claro. decirlo, pero me hablaba de la Biblia, las cosas que él estaba aprendiendo en la iglesia. Me Ajá, hablaba de Daniel, me hablaba de Elías y me contaba las historias y a mí me parecían muy interesantes. ok. Y yo dije, wow, qué interesante. Y un día me contó la historia de Lucifer, de Satanás. Wow. Y en ese momento yo me quedé muy impactado porque yo no sabía, o por lo menos no me acordaba cuando iba a la iglesia cuando era niño, que Sí. Lucifer era un ángel bueno, ¿verdad? Él me dijo, sí, Satanás realmente se llamaba Lucifer, él era un ángel que estaba en el cielo y me pareció como una película, ¿verdad? Realmente la gran controversia es eso, Sí, muchas de las películas de Hollywood, todas estas cosas de superhéroes están inspiradas, ¿verdad? En exacto. eso, toda la mitología. Sí. Entonces me pareció muy interesante. Yo estaba acostumbrado, obviamente, a ver películas y todo esto de los superhéroes.
y Satanás que estando en el cielo, que fue expulsado, que salió de la Mm. tierra, él me dijo que Satanás hoy está en la tierra. Y yo le dije, wow. Y claro, no me dijo en qué forma. Ajá. Llegó un momento donde yo pensé que Satanás estaba dentro de mí, que yo era Satanás, porque él me dijo que Satanás era muy orgulloso, muy egoísta, Mm. ¿verdad? Y eso era así, era yo. Claro. Entonces, me llamó mucho la atención y él me dijo, wow, ¿cómo sabe todas estas cosas? ¿Cómo puedo aprender más? ¿Verdad? Porque para mí es como una película. Ujú. Y él me trajo un libro. Y en el libro me dice, leas este capítulo. Yo empecé a leer el capítulo y ahí cuando yo leí quién era, qué fue lo que hizo, me pareció fascinante. Y ahí fue donde yo dije, wow, llegué a la conclusión, o yo soy Satanás o Satanás está dentro de mí, porque todo lo que leo soy así. Y ahí fue Ok. donde quizá el Espíritu Santo empezó a despertar la conciencia y a tener más interés por las cosas cristianas, ¿verdad? Por la Biblia, pues. Claro. Ujú. Ah, Entonces, ajá. perdón, Dices que fue como a los 19 años. fue como a los 19 años, sí. ¿Él era adventista, tu amigo, o era de otra Bueno, religión? fíjese que qué interesante que no era adventista, pero él estaba justo yendo a una iglesia adventista en ese momento. Ah, mira. Lo estaban llevando y todo lo que estaba aprendiendo, escuchando, era lo que me estaba compartiendo a mí. Wow. Ujú. Ok. Ese libro, de hecho, el que despertó mi interés por la Biblia fue el libro Patriarcas y Profetas que él me trajo, Ah, que sí. hasta no me lo regaló, pero me lo terminé dejando. Y a él no le importó, él me lo dio, él no tampoco sabía, no conocía a la autora, ¿verdad? Por así Ajá. decirlo, o sí la conocía, pero no sabía la importancia que tenía la autora Claro. dentro de la iglesia adventista. Pero Mm. ese libro fue el que realmente me despertó por realmente aprender más y buscar más de quién era Dios, Mm. especialmente en el contexto del conflicto de los siglos, en el contexto de Claro. que cómo Satanás era un ángel bueno y ahora no está. Ese fue el Exacto. libro que básicamente me llevó a aprender más de la Biblia. Ujú. Qué interesante. En el tiempo que estuviste en la iglesia junto con tu mamá, antes de que se apartaran ese tiempo, ¿no? ¿Leían libros de Elena de White? ¿O solamente iban a la iglesia y la Biblia? Sí, no, yo no me acuerdo. Era niño, ¿verdad? Como le digo, quizás Ajá. salía a los 7, 8 años por ahí. No, perdón. No, me bauticé a los 7 años, salimos por ahí de los 12, 11 años salimos de la Ok. iglesia. Por ahí de los Ujú. 7, 6 me bauticé. Y yo no me acuerdo, yo no conocía a Elena de White, nunca la conocí por nombre, Mm. no conocía sus libros. De hecho, cuando entré a la iglesia por segunda vez, ahora como Claro. adulto, casi me vuelvo a salir porque me pareció algo raro de que la iglesia reconociera a alguien como una profeta. Ni Ok. siquiera sabía que ya había fallecido. Entonces, cuando era Mm. niño, yo no me acuerdo haber escuchado de Elena de White, ni hablar de sus escritos como escritos inspirados o escritos, Mm. escritos proféticos. Así que no me acuerdo, por lo menos a la iglesia donde íbamos. Ok. Pues está Pero, bien. pero sí era una iglesia conservadora y sí era una iglesia que obviamente mantenía estándares altos, Ujú. ¿verdad? Bíblicos, Claro. pero por lo menos yo no me acuerdo. Quizá lo hacían de una manera diferente, Ujú. pero como niño no me acordaba. Claro. Entonces, ese fue como el inicio de despertar otra vez tu conciencia hacia las cosas de Ujú. Dios, el libro. Tu amigo te Claro. invitó a la iglesia adventista. ¿Tú tuviste una experiencia personal con Cristo aparte de eso que leíste? ¿Cómo Sí, fue? bueno, él no me invitó a la iglesia. Él cuando me prestó el libro y yo lo leí, ya venía y le preguntaba a él cosas, Mm. ¿verdad? Le preguntaba más detallado. Entonces él me contaba historias de Elías, me contó la historia de Sansón, de Mm. Daniel, de Jesús, del buen samaritano, historias que yo había escuchado cuando era niño, pero Sí. no me acordaba. Ujú. Entonces yo le decía a él, ¿dónde puedo leer eso? Y él me traía un papelito y me apuntaba en la Biblia. Me Mm. apuntaba, ¿verdad? En Mateo, lea la Sí. historia de Daniel en Daniel capítulo, por ejemplo, Daniel capítulo Ok. 1, y me apuntaba esas historias. Entonces yo fui ya después un día y me metí a la bodega de la casa y busqué en unas cajas, no me voy a acordar, la Biblia que mi mamá me había regalado cuando era pequeño, cuando íbamos a la iglesia, cuando éramos jóvenes. En este Ok. momento, ninguno de nosotros estamos yendo a la iglesia, todos estamos en el mundo con la Ah, conciencia cauterizada, diciendo malas palabras, mi mamá, mi hermano, todos, estamos completamente en el mundo. Entonces fuera. yo voy a la bodega y busco en esta caja y encuentro una Biblia. Era una Biblia bien pequeña, ¿verdad? Una Biblia de niño, una Biblia Sí. bien pequeña. Y, y ella estaba llena de polvo, me acuerdo. Ajá. Una Biblia Reina Valera 1960. Y la limpié yo así y me fui donde él dice, fui al índice
y busqué la página y empecé a leer las historias. Me parecieron fascinantes. Ahora, cuando estaba leyendo, había muchas palabras que no entendía. Mm, Inclusive, hasta hoy me acuerdo, estaba leyendo Mateo porque él me había dicho el Sermón del Monte y lo que Jesús sí. había dicho. Y estaba leyendo la palabra iniquidad. Iniquidad, yo, ¿qué es eso? Iniquidad. Entonces agarré un diccionario que también era rojo con azul, no Mm, me voy a olvidar, un diccionario en español, lo abrí. En ese momento no había ni teléfonos, ¿verdad? Y si claro. lo que había eran unos teléfonos grandísimos o Sí, beepers, imagínense que ya sí, no estoy tan joven ahora. Pero bueno, y en sí. Costa Rica también, Ujú. estaba tan actualizado. Entonces agarré el diccionario, lo puse a la par y busqué la palabra iniquidad. Nunca se me va a olvidar. Oh, iniquidad significa maldad. Mm, Entonces ya iba leyendo la Biblia, iba entendiendo, de a poquito iba claro. entendiendo. Entonces todas las noches, después del trabajo, yo salía a las 6 de la tarde, llegaba a la casa como a las 8 de la noche, en Ujú. vez de jugar videojuegos, me iba a leer la Biblia. Ajá, Pero como le digo, no era algo natural, porque claro. yo no había hecho eso, pero era el Espíritu Santo ya Sí, trabajando, poniendo este interés. Yo sí. iba a estudiar la Biblia, abría el diccionario, y iba leyendo. Wow. Hasta que llegó el día donde yo le pregunté, quiero saber la historia de Elías, porque él un día me dijo, en el cielo, esto me pareció fascinante, Elías está en el cielo. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, usted sabe, cuando uno muere, todo el mundo se va a la tumba, pero Claro. hay varias personas que no se fueron a la tumba. Elías es uno de ellos. Y eso Mm, me pareció fascinante. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Y me dijo, sí, Dios lo amaba tanto, se lo llevó al... ¿Dónde puedo leer la historia? Me dio, llegué esa noche, leí la historia de Elías y me pareció fascinante. Esa fue la noche que transformó mi vida porque yo dije, wow, me gustaría ser como Elías. Me gustaría ser tan especial que el Señor mande un carruaje y me lleve al cielo. Y esa fue la noche después. Eso fue como un mes, 2 meses donde él me estuvo contando historias y hablando. Y esa fue la primera noche, después de 2 meses, más o menos, alrededor, ¿verdad? Donde decidí orar. Yo no había orado y por muchos años no había orado. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, yo sé que usted existe. Yo no, así le dije y me acuerdo bien, no me acuerdo cómo orar, ni tampoco sé cómo hablar con usted. Pero si usted existe, yo tenía un vicio en ese momento que yo estaba practicando todos los días. Era un vicio que había adquirido obviamente en los días de estar en el mundo y con las sí. malas amistades. Ujú. Em, Le dije, si usted por favor me ama, le dije, si usted por favor existe y si tiene fuerza, por favor ayúdeme a vencer este vicio que ya no quiero hacer más. Era Ujú. esclavo a Ujú. ese vicio. Después de esa oración, nunca más, ¿verdad? Era algo que estaba adicto, a lo Claro. que era adicto, era Ujú. algo que hacía todos los días, era algo que no podía controlarme, era algo donde Claro. temblaba si Claro. no lo hacía. Y a partir de esa oración, nunca más Ujú. practiqué ese vicio. Al Amén. día siguiente no tenía necesidad, al siguiente día no tenía necesidad, a la semana siguiente no tenía necesidad y me di cuenta que yo ahora no era esclavo a otras cosas, pero no era Mm, esclavo a ese vicio específico que ajá. yo le había pedido oración. Y ahí fue donde yo me di cuenta, Dios está transformando mi vida. Y ahí fue Amén. donde entonces empecé a orar un poquito más y empecé a considerar más realmente no solo estar interesado en las cosas cristianas, pero realmente tener un cambio significativo en mi vida. Claro. Y tomaste la decisión de bautizarte. Entonces, en ese Bueno. momento, ahí seguí leyendo la Biblia, seguí orando Mm. y él no me dijo, él nunca me dijo que era adventista. Yo nunca me di cuenta. Yo me di cuenta después cuando me di cuenta del libro que me dio. Claro. Pero el muchacho, mi amigo, nunca me dijo que era adventista. Yo nunca le comenté, pero Ujú. yo tomé la decisión de ir a la iglesia. Yo tomé Okey. la decisión de, bueno, voy a ir a una iglesia ahora, estoy estudiando la Biblia, quiero saber más, quiero congregarme. Ahora, Ujú. la pregunta es, ¿a cuál iglesia voy? Así es. Yo me acordaba que me habían enseñado desde pequeñito que la única iglesia verdadera es la que guarda el sábado. Eso me acordaba. Y en el momento ahora que estoy considerando cosas espirituales, en el momento que estoy leyendo la Biblia, en el momento que el Espíritu Santo está despertando mi conciencia, yo dije, a la única iglesia que tengo que ir es a una iglesia adventista. Ahora, yo no le dije nada de esto a ninguna persona, porque en cierto sentido me sentía un poquito avergonzado, ¿verdad? Claro. No le dije a mi mamá, no le dije a mi amigo, compañero de trabajo que me Ajá. estaba diciendo, no le dije a nadie. Cuando estaba buscando, no sabía dónde ir. Y ahí entonces sí fui y le dije a mi mamá, mire mami, me gustaría ir a una iglesia, me gustaría, ¿dónde queda la iglesia que guarda el sábado? Y entonces ella me dirigió, vaya a este lugar, esa iglesia guarda el sábado. Ella se quedó muy feliz. Unos meses Oh, después, ella fue al trabajo y dijo, renuncio, deme el sábado libre o renuncio.
Mm, ¿verdad? Y qué entonces el jefe le bueno. dijo, no, usted es buena trabajadora, no quiero que renuncie, le vamos a dar el sábado libre, venga a trabajar Bien. el domingo. Y mi mamá también se unió, como un mes y medio se unió Mm. después de que yo empecé a ir a la iglesia. Entonces Oh, mi qué mamá bueno. me dijo la dirección y fui a la iglesia y ese fue el primer día que llegué a la iglesia adventista. Ok, qué Ujú. Como hermoso. adulto, Qué ¿verdad? bendición. Ujú, Sí, ya como. Eso es lo importante, mira, hay tantos que crecen en un ambiente adventista, pero ujú, no tienen esa experiencia personal con Cristo. O bien, algunos quieren tener la experiencia en el mundo y no la han tenido, que es algo ujú, peligroso y no se lo recomiendo a nadie, ¿verdad? Ni tú. claro. Es algo Ujú, terrible. Pero qué importante que llegue esa convicción personal. Tu mamá no te dijo, no te llevó, tu amigo no te pidió, por ti. El Espíritu Santo en ujú, ti surgió ese deseo. Ahora, una vez estando en la iglesia adventista, em, no es lo mismo ser miembro de la iglesia adventista a ser una persona que se dedique a compartir continuamente la verdad presente. ujú, ¿Qué ocurrió para que tú te enfocaras en eso? Ahora tu canal pues tiene miles de seguidores, tú eres médico misionero por lo que sé, tu familia. Desde luego entiendo que leyeron a fondo los testimonios y fue parte de su proceso, ¿no? ¿Qué es ujú. lo que a ti te motivó para estar o meterte de lleno a ser una persona que Dios use para este tiempo en la verdad presente? Amén. Bueno, pasaron bastantes cosas, pero lo puedo resumir así. Primero, cuando entré a la iglesia, hubieron dos situaciones donde hubieron dos grupos de personas. Ok. Estaban los jóvenes de la iglesia que, claro, estaban ahí, predicaban y hacían muy bonito, pero bueno, obviamente sin ofender, no era, yo lo seguía y quería ir como ellos. De hecho, cuando yo fui a la iglesia la segunda vez, fui a la sociedad de jóvenes y los vi a todos esos jóvenes y decía, wow, a mí me gustaría hablar como ellos. De hecho, ellos, era una persona nueva, ellos me invitaron y fuimos a un mall y wow, la forma en la que hablaban, especialmente los chistes que contaban. Yo dije, qué raro, lo que está aquí no concuerda con lo que estaba en el frente. Y me sentí Mm, un poco, en mi inocencia cristiana, me sentí un poco confundido. claro, Pero hubieron otros jóvenes en ese grupo que sí eran un poquito más cuidadosos y un poquito más cautelosos, un poquito más espirituales. claro. Entonces yo me hice de ese grupo. Entonces lo Ok. primero fue que las amistades que nos rodean es muy importante, especialmente cuando estamos Mm, nuevos en la fe, cuando queremos aprender. así Más es. adelante conocí a un amigo que hoy es pastor, nos los encontramos en la conferencia general, aquí al pastor Joaquín también nos vimos allá en la conferencia general. De hecho, tengo un video con él en el canal, Humberto, ahora él es el presidente, me parece, de la misión en Nicaragua. Mm, Nosotros éramos muy buenos amigos, hicimos mucho evangelismo juntos. Íbamos a predicar a los buses, íbamos a predicar a las wow. cárceles y empezó todo un movimiento juvenil en Costa Rica después de esta iniciativa que tuvimos, simple y sencillamente de querer predicar. Cuando Amén. nosotros tuvimos este deseo de predicar, dando estudios bíblicos, Mm, realmente eso fue lo que me dio bastante conocimiento en la Biblia. Una vez de que ya mm, estuve en la iglesia, queríamos dar estudios bíblicos, queríamos predicar, queríamos evangelizar, queríamos decirle a todo mundo lo maravilloso que es Jesús. amén. Y cuando íbamos a dar estudios bíblicos, las personas tenían preguntas, entonces usted tenía Ajá, que prepararse. Cuando sí. íbamos a predicar, tenía que tener preguntas. Ujú, Y fue maravilloso, el conocimiento bíblico creció extraordinariamente mm, porque estábamos sirviendo. Entonces, todo eso amén. fue una transición hasta que llegó el punto donde mi amigo Humberto dijo, Dios me ha llamado a ser pastor y se fue a Cuba a estudiar, ¿verdad? Mm, Y yo después estudiando la Biblia me di cuenta de las escuelas de los profetas, me di cuenta del mensaje de salud, mm, leyendo consejos de régimen alimenticio, Ministerio de Curación, mensajes para los jóvenes y otros libros, me di ujú, cuenta que Dios nos había llamado a todos a ser médicos misioneros. amén. Ahora, esa palabra puede ser un poquito confusa para para algunos Ujú, hoy en el 2026, porque médico misionero uno no tiene que ser un profesional de la salud, no tiene que ser ujú, nutricionista, ni enfermero, ni doctor. mm, Médico misionero es lo que hoy nosotros llamamos un evangelista de salud, una ujú, persona que conoce las leyes de salud de la naturaleza, las usa, las enseña, las predica y exacto. anima a las personas a que las usen, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, después de eso, Dios me di cuenta de que habían instituciones en el mundo que Ujú, entrenaban a misioneros para usar la rama de la salud. mm, Y tomé la decisión de dejar mi trabajo y de dejar mi país y mi idioma para venir a los Estados Unidos y aprender todo este tema de la ok. obra médico-misionera. ¿A Ahí qué fue edad? donde ya dije, me voy a hacer misionero a tiempo completo. Ok. Ujú. ¿A qué edad fue eso?
Esteban? Eso fue a los 23 años. Mira, 24 años, justo casi ya 4 años, 5 años de haberme bautizado. muy parecido conmigo. Conmigo fue un año estuve de misionero y después me fui a estudiar teología, más o menos 22, 23 años. Qué bien, muy bien. Entonces, allí me imagino ya estando en Whitewood, ¿o dónde fue? Ujú, En ujú, Whitewood, exacto. ¿estudiaste a fondo ya detalles de la verdad presente, de profecías, Bueno, salud realmente o qué cuando vine pensaste? aquí ya sabía muchas cosas, Claro, ya era vegetariano, como le llaman hoy, ujú, dieta integral basada en plantas. claro, Ya era una persona muy cuidadosa con mis relaciones sociales y mm, especialmente con el sexo opuesto. Era una persona conocedor de la profecía, pero claro, aquí lo que me ayudó, me dieron más información, más profundidad, me ayudó a ujú, entender mucho más la historia. Obviamente, Wadu me ayudó a ver el tema de salud de una manera práctica y más que una tema práctica es cómo realmente ayudar con terapias. Porque ujú, yo hacía ejercicio, practicaba las cosas que había leído en Ministerio de sí, Curación, en los libros del Espíritu de Profecía, pero cómo usar esto para ayudar a otras personas, exacto. ¿verdad? A través de las hierbas, a través de la hidroterapia, a través de consejos de salud, ¿verdad? De una manera un Masajes, todo poco eso. más terapéutica. Ujú, Y obviamente algunos aspectos que me ayudaron a ver en práctica. Por ejemplo, yo nunca había conocido a una persona que nunca comió carne, ¿verdad? Se nos dice que la vitamina B12, que mm, el hierro, que todo lo demás, ¿verdad? Cuando yo en Costa Rica, que eso es otra historia, tomé la decisión de ser vegetariano, no teniendo mucha información, fue toda una película, ¿verdad? Pero eso sí, será para otro momento. Cuando yo vine aquí, sí, vi personas que vivían 95 años, que nunca habían comido carne en su vida. Vi personas que eran muy saludables, vi personas, me ayudó, como dicen, a entender mejor y ujú, realmente confiar más en el mensaje de salud que Dios nos ha dado y ver realmente de una manera tangible y práctica que Dios nunca se equivoca y que amén, su mensaje es poderoso, restaurador y es un mensaje que trae paz y felicidad. amén. Sí, gloria a Dios. Es muy importante cuando ves tangible algo, ¿no? Lo ves a Ujú, la persona y no tienes cómo decir, es que vas a desnutrirte por la proteína, por el calcio. ujú, No hay cómo decir, y qué bueno, qué hermosa experiencia tuviste ahí. Seguramente, en Loma Linda me imagino que hay más por la densidad de población, pero en ujú. Whitewood, desde luego, los líderes ahí de seguro pues tienen mucho que hablar al respecto. Am, Ah, en esas transiciones, en esa experiencia hasta ahora donde lo que nos has contado, ¿tuviste alguna experiencia de fe sobrenatural? Pruebas, milagros, algún testimonio que quieras compartir, que digas, Bueno, esto claro que fue sí. de Dios así, que no pudo ser de otra manera. Bueno, muchas, no sé, en toda la experiencia. Esto es lo que puedo decir. Hace poco se graduaron unos estudiantes aquí en la escuela misionera y uno de ellos dio un testimonio que me pareció muy interesante porque él dijo, él vino aquí, obviamente cuando vienen los estudiantes hacen evangelismo, Mm, van a tocar puertas, a hablar con personas y él contó la experiencia de cómo conoció a una persona y cómo sintió la presencia de Dios, pero él dijo algo muy interesante, él dijo que él nunca había sentido o no había sido testigo de un milagro, de algo donde uno pueda decir, Dios realmente orquestó ujú, esto, Dios realmente hizo esto. sí, Por eso es que lo que digo es que cuando nosotros realmente estamos ayudando a alguien, cuando estamos haciendo servicio, es cuando realmente vamos a ver muchos milagros. Si amén. nosotros estamos en la casa no haciendo nada, yendo a No, la vale nada. universidad, yendo a nuestro trabajo, no hablando de Dios, no poniéndonos en experiencias que nos saquen de Confort. nuestra zona de confort, Ujú, ¿verdad? De conforte, nunca sí, vamos a sentir la presencia de Dios, porque así, estamos haciendo las cosas básicas. sí, Entonces yo, gracias para la gloria de Dios, sí, pasé cuando estuve en Brasil, cuando estuve en Bolivia, cuando estuve en Chile, estuve en momentos sin plata, sin nada, sin dinero, y Dios obró milagros aquí en los Estados Unidos. Y pues bueno, no sé cuál decirle, quizá hay muchos. El hecho de hablar inglés, pastor. Yo cuando vine aquí a los Estados Unidos no sabía ni una gota de inglés, ni mm, una, ni una. Vine a tomar un curso, yo tomé el curso en español, aquí el programa en español, pero sí, después Dios me dijo claramente, usted tiene que quedarse a tomar el curso de año y medio, que es un curso avanzado donde aprendemos más de salud y aprendemos también de liderazgo. claro, Pero yo no sabía, el curso, el programa solo era en inglés y yo no sabía.
El hecho de aprender inglés fue un milagro. Es un milagro que hoy básicamente me ayuda realmente a compartir las cosas que compartimos en el Claro, ministerio. Mi ministerio sí. prácticamente nació no solo por el tema de la salud, pero por el tema de las traducciones. Traducir, Y exacto. cuando hicimos esas traducciones, muchas personas se fueron bendecidas, porque en Ajá, ese preciso momento, exacto. en el 2018, la única persona que traducía de inglés a español era Claudio Popa, y Ujú, ya había parado de hacerlo ya por 4 años. sí. Y cuando yo empecé a hacerlo, vi realmente el auge y la necesidad que había. Hay Gracias a mucha Dios, pues bueno, hoy necesidad. hay AI y muchos ministerios haciéndolo, Mm, pero eso fue un resultado. Obviamente, cómo el Señor proveyó financieramente, cómo el Señor proveyó mi esposa, amén. cómo el Señor me habló y me dijo dónde ir, no ir, cómo me protegió de muchos peligros. Es Claro. decir, definitivamente sí. Si pudiera contar uno, déjeme contarle este cuando estaba en Bolivia. Estábamos haciendo evangelismo, llamamos a todos los amigos que estaban allá en Bolivia, jóvenes muy queridos, que hasta hoy tengo, obviamente no me comunico con ellos, tenemos muchos amigos por partes del mundo, pero hasta ahora muy queridos. Y si ellos están viendo este video, saben quiénes son. Estábamos allá en Bolivia dando seminarios de salud y de todo lo demás, de profecía. Y me llevé a los jóvenes a hacer evangelismo en el parque público, que era algo que hacíamos en Costa Rica con mi amigo Humberto. Claro. Y nos los llevamos a cantar. De hecho, tengo fotos por ahí, a lo mejor pueda pasárselas para que usted las pueda poner. Ujú, Pero lo que hicimos fue que nos llevamos a los jóvenes a cantar del himnario y yo tocaba violín con otra muchacha y guitarra y la gente pasaba y solo estábamos cantando, repartiendo, flyers o boletines volantes, y sí. volantes. Y en uno de ellos decía, tiene un pedido de oración. Mm, Entonces, las personas pasaban así, claro, por favor, oren por mí. Y claro, agarramos el contacto, la idea era de poder sí. llamarlos, una forma de evangelismo. Dar seguimiento. Pero hubieron unos jovencitos que pasaron y se quedaron maravillados. Éramos como 15 cantando, tocando violín, bien felices. Y los jovencitos dijeron, wow, qué lindo. Y dice, ¿de qué iglesia son ustedes? Amílcar, un amigo muy querido, a lo mejor esté viendo esto, saludos para él. Y estaba hablando ahí con Amílcar, con el amigo y tenía algunas preguntas de la Biblia. Y, oh, es que mire, nosotros creemos en hablar de lenguas. ¿Ustedes hablan en lenguas? Y mi no, 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 no. Bueno, ¿ustedes hacen esto? No, no. Y entonces me dice, Esteban, venga, yo estaba tocando el violín. Y me dice, ellos tienen unas preguntas. Y yo, uy, ¿en qué me va a meter el muchacho? Y me empiezan a sacar las preguntas difíciles, Sí, del don de lenguas, de la inmortalidad del alma, de verdad, de todas estas ideas que muchas veces los hermanos evangélicos tienen. claro. Y pues bueno, yo agarro la Biblia y de memoria, ahora, yo conocía mucho los versículos, pero no conocía exactamente, muchas veces es como que uno no se acuerda exactamente dónde están, Sí, sí. pero como que en ese momento, todas las preguntas que tenían, yo tenía la respuesta, ¡fum! Y sabía exactamente. Yo agarré mi Biblia, que es esta misma, esta es la Biblia que yo he llevado a todos los países, por eso es que está Sí. toda, y está toda rayada, toda subrayada. Agarro esta misma Biblia y empiezo a ir versículo por versículo, diciendo, aquí está. Ellos se quedaron fascinados. ¡Wow! Oh, entonces el don de lenguas es esto, es esto, es esto. Mira aquí, la inmortalidad del alma es esto, esto. ¿Qué pasa con respecto? Un montón de las preguntas, todas se las respondí yendo a la Biblia. Ellos se Amén. quedaron fascinados, pusieron su nombre para que fuéramos y los visitáramos y estudiara la Biblia con ellos. Jovencitos, Ya, eran dos. sí. Entonces ahí fue donde me di cuenta, ¿cómo es posible que así de la nada se me venga esto? Y ahí es donde yo me di cuenta, Dios puso todo esto en mi mente. Amén. Y se cumple, ¿verdad? Que cuando Ah, nosotros fuéramos llevados a Reyes, sí, Él nos va a decir qué es lo que tenemos que decir. El exacto. Espíritu de Profecía en el deseo de toda la gente nos dice que es que Él Ujú. no va a decirnos cosas nuevas, Él va a traer cosas que nosotros Recordarnos. hemos estudiado, nos Exacto. va a acordar. Y en Sí. ese momento Dios me acordó todos los versículos, dónde estaban, cómo presentarlos, hasta tal punto que estos dos jovencitos fueran impresionados a estudiar más de la Biblia y conocer más de nuestra religión. Así que eso fue algo extraordinario. Amén. Qué hermoso. Eso es maravilloso porque es humanamente hablando no es fácil. Aunque lo hayas leído, que lo tengas en orden y en el momento, eso es solamente obra del Espíritu Santo. Solo Dios. Ujú, Amén. Dos preguntas ujú, muy importantes porque estamos en un tiempo en el que ya se ha fragmentado bastante la iglesia adventista. ujú, Hasta hace años nada más había adventistas, por ejemplo, Movimiento de Reforma y adventistas davidianos, ¿verdad? O de la vara del pastor. Y ujú, adventistas del séptimo día. Esos eran los tres principales. Pero hoy en día hay muchos grupos. ujú. ¿Qué le dirías a alguien?
que está pensando salirse de la iglesia organizada adventista del séptimo día por la apostasía, porque tienen costumbres del mundo en el púlpito a veces, ¿qué le dirías? Ujú. Pues bueno, les diría, no se salgan. No se salgan. ¿Dónde van a ir? ¿Verdad? Cuando nosotros vemos la Biblia como tal, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando vemos Apocalipsis capítulo 3, la Biblia indica que solo hay un cuerpo organizado. Ahora, cuando hablamos del término de la iglesia, sí, está la iglesia espiritual, está la iglesia militante, Ujú, ¿verdad? Pero como cuerpo organizado solo hay uno. Y ese cuerpo organizado es el que Dios eligió en 1844 a través del ujú, movimiento milerita y que Dios mismo, y noten muy bien, Dios mismo organizó, ujú. ¿verdad? A través de los líderes La estructura. mileritas o sabatistas en ese momento, en Ujú, 1863. La sierva del Señor dijo, Dios inspiró el ujú, nombre de la iglesia adventista. Dios en 1849 le dio una visión a Elena de White para que estableciera, para que abriera una imprenta, ujú. ¿verdad? Esta Sí, imprenta llevó a una expansión del movimiento, esta imprenta llevó a necesidades de organización. Era necesario. En ese momento, claro. las personas creaban sus grupos pequeñitos, como están haciendo muchos hoy, y Sí, cuando la persona se sentía básicamente estresada, mandaba a todo el mundo fuera y se quedaba con la casa. Era un desorden lo que había. sí, Cualquier persona predicaba lo que quería. No había organización, el sí, cual es la primer ley del cielo. exacto. Dios entonces, en su misericordia, permitió que este grupo de creyentes que creían en el sábado, que tenían la verdad del santuario, entre otras, Mm, se organizaran y Dios sí, mismo inspiró el nombre Adventista del Séptimo Día en 1863. así Entonces, es. cuando nosotros agarramos este contexto y vemos la Biblia, no hay otro cuerpo organizado, ni va a haber. Mm, Cualquier persona que se salga de la iglesia, de la iglesia adventista se está saliendo del cuerpo que Dios permitió que se organizara. Hay claro. apostasía, un montón. Había apostasía en el Antiguo Testamento. Había Sí, apostasía en los tiempos de Samuel. Había claro. apostasía con Elí. Había apostasía en la iglesia primitiva. Ha habido Siempre en la apostasía vida. en todo lado. Y la iglesia, y el mismo espíritu de profecía nos dice que Dios permite que entre la apostasía dentro del cuerpo organizado para que despertemos y Exacto. estudiemos. Inclusive, si leemos el libro de Gálatas, habían infiltrados. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo cuando fue allá? Oh, hay que, hagamos otro grupito aquí pequeño. No, 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 no. Es una vida santificada. Es Amén. el amor a la verdad que realmente expone a toda esta multitud mixta que está que está Amén. dentro de la organización. Pero Exacto. porque haya multitud mixta no significa que nosotros tengamos que salir. Imagínense al pueblo de Israel yendo para Canaán, todos felices. Había mucha multitud mixta. Patriarcas y profetas nos dice que ellos eran los originarios de toda ¿cómo se dice en español? De la murmuración. Sí. Ellos eran los primeros en cuestionar, ay, volvamos a Egipto, volvamos a... Imagínense algunos diciendo, hey, hagamos nuestro grupito para nosotros por aquí, Moisés, hagamos nuestro grupito nosotros por aquí y vayamos a la tierra de Canaán por otro camino. Eso no existió. No. E inclusive, si usted quiere ir más allá, Moisés tuvo la oportunidad de erradicar al pueblo cuando contra Jehová. ¿Y qué dijo Moisés? Ráeme primero a mí del Así. libro de la vida antes de erradicar ese pueblo. En medio de ese pueblo estaba quien también la multitud mixta. Exacto. Así que, ¿qué es lo que yo le diría? No salgan. ¿Dónde van a ir? Y Apocalipsis capítulo 3 es la única iglesia, la Odisea. Oh, Jesucristo está afuera. Es cierto, pero es la única iglesia a la que Jesucristo está tocando el corazón. Es Exacto. la única iglesia. No tenemos que ir a ningún otro lugar. La apostasía, todo eso estaba profetizado. Si nosotros leemos un poquito de historia denominacional, vamos a dar cuenta que cosas peores pasaron, cosas peores van a pasar. Mucha gente dice, pues bueno, la organización va a dejar de existir. Sí. Posiblemente va a perder, obviamente, entidades legales y todo eso, pero eso cuando pase es diferente. Que Ex- nosotros salgamos a crear otros grupitos o a formar parte de otros grupos es un poquito diferente. Ahora, con todo esto quiero decir, ¿son malas las personas que salen? Yo no puedo decir eso. Nadie conoce el corazón. Es cierto que en el libro de Mateo, si le estoy dando los versículos ahora de la mente, no tengo exactamente dónde están los versos, pero a lo mejor lo puedo poner ahí en la pantalla, porque ahorita no estoy haciendo evangelismo, por eso es que no me viene. Ese milagro no va a pasar ahorita. Pero un día los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron que habían unas otras personas predicando usando el nombre de él. Ujú. ¿Verdad? Y ellos, y los discípulos le mandaron a Jesús diciendo, que ya no lo hagan más. Y Jesús Prohíbeles, dijo, no. ¿verdad? Que los prohíban. Ah, ¿perdón?
que los prohibiera. que Se los pusieron en prohibiera, de Egipto. que no hablaran. Pero Ajá. Jesús les dijo que no, que no. Todo era. Así que yo entiendo que hay muchos hermanos, ¿verdad? Que quizá no están en la organización por Y u otra razón. Está Sí. bien. Yo también entiendo que ellos pueden estar haciendo una obra. Mm, Ahora, estas son las personas con las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y son las personas como Pablo tuvo problemas en Gálatas, en Corintios, son las personas que están creando confusión y hablando mal. Son las sí. personas que dicen que la organización es Babilonia. Mm, Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Son las sí. personas que son rápidos en juzgar. Son Mm, las personas que son básicamente judaizantes, ¿verdad? Que se concentran en las obras y no en el amor. Son personas que no hacen evangelismo para traer personas a Cristo, sino que hacen evangelismo a los hermanos de la iglesia para sacarlos de la iglesia. sí, Con esos tenemos que tener cuidado. Nosotros exacto. damos muchas veces, nos vamos a dar cuenta que muchas veces detrás, y yo no soy Dios ni conozco los corazones, pero muchas veces detrás de los motivos es básicamente el diezmo, la Sí. ofrenda, ¿verdad? Yo Mm, me creo mi propio grupicito para que entonces yo recibí las ofrendas y los diezmos y yo entonces, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con ellos. Como les digo, yo no conozco los corazones de nadie, pero si hay un grupo fuera de la iglesia que hace evangelismo a la iglesia adventista para sacar a los miembros de la iglesia, eso no es bíblico. Si hay claro, un grupo que salió a la iglesia por alguna Y o X razón y están tratando de alcanzar a otros y llevarlos a la Biblia, pues bueno, me imagino que tendrán una parte claro, de acuerdo basado a este versículo que acabamos de citar. claro. Pero sí, si alguna persona está pensando salirse, no se salga. Si tiene problemas en su iglesia, busque otra iglesia. Mm, Ore al Señor. Él le va a dar sabiduría en claro. a dónde ir. Pero salir de la organización no es bíblico ni la mejor idea, especialmente en el 2026, donde tenemos más que nunca que congregarnos. Exacto. Y yo quisiera agregar, si me permites, Claro. que la gran mayoría de creyentes adventistas no ha leído ni una sola vez el libro 28 Creencias Adventistas. Ahí hay Ujú. tres creencias que está la 12, 13 y 14, que es la iglesia, el remanente y su misión y la unidad en el cuerpo de Cristo. En esas tres creencias se explica que somos la iglesia militante, pero algunos se salen porque quieren vivir en la iglesia triunfante. Y eso no va a ser posible hasta que Cristo haga la separación al final de trigo y cizaña, ¿no? Entonces, es muy importante ver las profecías que Dios ha dado también para la iglesia en este tiempo. Hay una, por ejemplo, quizá tú recuerdas, que en los testimonios menciona, inspirada por Dios, Elena de White, que esta iglesia no se va a desorganizar en átomos independientes. Dice que no hay ni la más mínima evidencia de que pueda suceder eso, tal cosa en el futuro. Así que hay que ver exactamente lo que Dios dice para ubicarse, ¿no? En lo que es el cuerpo organizado. Una última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando bautizarse e ingresar a la iglesia adventista, pero no está muy convencido? Ok. Bueno, que se convenza. Que estudie más la palabra del Señor. Como les dije, el versículo de hecho al que estaba haciendo referencia está en Marcos capítulo 9 versículo 38 al 40. Ujú. Ahí donde Jesús les dijo, no se los prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en Mm, mi nombre que luego pueda decir mal de mí, exacto. porque él que no es contra nosotros, por nosotros es. Así Está es. en Lucas 9, 49 Exacto. al 50. Pero sí, alguna persona que está pensando entrar, em, y bautizarse en la iglesia adventista, pues bueno, que se convenza. ¿Cómo es que nosotros nos convencemos? ¿Verdad? La Biblia nos dice, es el Espíritu Mm, Santo, así ¿verdad? es. Que nos convence de verdad y de juicio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Necesitamos entonces tener una revelación del Espíritu Santo. Nosotros Mm, sabemos que el Espíritu Santo revela a Jesús y así. Jesús es revelado especialmente por su palabra. Él es Mm, el verbo. Así que yo creo que todas las personas que realmente estudian la palabra de Dios van a encontrar la verdad. Hay amén. muchas personas que Dios está llamando y cuando ellos se entiendan en la palabra del Señor, van a entender la verdad y entonces van a tomar la decisión de formar parte del pueblo remanente. Ahora, si usted siente presionado todo lo demás, no, bueno, yo sé que no hay mucho tiempo, pero tómese su tiempo usándolo en ese sentido, estudiando la palabra de Dios. Si tiene alguna pregunta con respecto a la inmortalidad del alma, una pregunta con respecto al sábado, cómo se debe guardar, una Mm, pregunta con respecto a las profecías, la idea del pueblo remanente, en Daniel 8:14. Toma ese tiempo, estudie, busque personas que le puedan ayudar a entender y compare. La sierva del Señor nos dice
Sí. que la verdad tiene que ser puesta a fuego, tiene que ser Ujú, puesta con pare. Y si la persona es honesta, va a llegar a la verdad. Y ujú. cuando llegue a esa verdad, se va a dar cuenta que solo hay un pueblo que Dios ha escogido para que predique el mensaje de los ángeles y muchas personas puedan ser transformados por el poder de la verdad. Es Amén. cierto que el Señor quiere que todos seamos salvos, como dice aquí, y este versículo sí me lo sé de memoria, como dice aquí segunda de Timoteo, em, primera de Timoteo capítulo 2. Sí. Dice versículo 4 que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos, pero también quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Ujú. Dios quiere, primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero que Sí. vengamos al conocimiento de la verdad. Así Así que si es. una persona todavía tiene duda, siga estudiando la palabra de Dios, asesórese bien, porque va a llegar al conocimiento de la verdad. Y cuando llegue al conocimiento de la verdad, se va a dar cuenta que hay que formar parte de este remanente y no venir a sentarse, ¿verdad? A las bancas. Yo creo que ya hay muchos de esos, desafortunadamente, pero bueno, hay que predicar para que la gente cambie. Claro. Pero si no realmente ser una persona activa en la predicación del Evangelio para que muchos otros también puedan entender la palabra de Dios y Mm. puedan también aceptar a Cristo y ser salvos. Amén. Es muy, muy, muy bueno el consejo que das. De hecho, me vino a la mente el profesor Walter Bate. Si has escuchado su testimonio, él, pues imagínate, es una biblioteca andando ese hombre, Ujú, científico, rechazaba la religión y se encontró con Daniel 7 y le preguntó a muchas religiones, explícame esto. Y ahí ujú, vio que es la iglesia adventista la única que tiene esa explicación de Daniel 7, 8 y 9. Y qué mejor que eso, ¿no? Compara ujú. lo que se dice en la Biblia y quién lo explica y tú vas a ver dónde está la verdad, ¿no? Amén. Es verdad. Pues muchísimas gracias, Esteban. Creo que ha sido de gran bendición conocerte un poco más. Este testimonio, pues lo van a escuchar. Digo, lo van a escuchar porque también lo voy a enviar en los grupos WhatsApp en audio, pero también lo van a ver, ¿verdad? Lo van a ver Ujú, seguramente muchas personas. Esperamos que sea una, una invitación, ¿verdad? A profundizar la relación con Cristo, porque a fin de cuentas es Cristo quien nos salva. amén. Podemos estar en la iglesia verdadera, conocer toda la verdad y estar totalmente perdidos, Ujú. ¿verdad? Pero te agradezco mucho el tiempo, que Dios siga bendiciendo tu ministerio, Esteban, tu familia. Tienes dos niños, Tres. tres ya, ¿verdad? Sí, tres Sí, tenemos. niños. Yo creo que, no, teníamos los tres, solo que usted no los vio allá en la conferencia, No pero los sí vi tenemos los dos tres, niñas y sí. y un niñito. Dos niñas y un niño. Ah, ok. Ujú. Muy bien, pues saludos ahí a tu esposa, a tus niños. Y bueno, El ¿te último se llama gustaría? Josías, tiene José. 2 años. Ah, muy bien. Le quedan 6 años para convertirse en rey. Sí. A lo mejor se convierte en rey en el cielo, a lo mejor Jesús viene. Casi como mi Ani. Ani ya va a cumplir un año 8 meses. Una Sí, bendición. sí. Yo Sí. me acuerdo, yo la conocí. Ujú. Muy bien. ¿Te gustaría concluir con la oración final, Esteban, por favor? Claro que sí. Ujú. Oremos. Sí. Señor que estás en los cielos, le damos muchas gracias porque usted es bueno y usted es fiel. Señor, nosotros Amén. sabemos que usted ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas y las personas que están viendo esto pueden atestiguar de que usted ha sido bueno, de que usted ha sido fiel. Y aunque muchas veces no reconozcamos cómo usted nos ha protegido, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha guiado, podemos decir, Señor, que estamos vivos, podemos decir que tenemos una mente, podemos decir, Señor, que le conocemos y qué Amén. privilegio más grande, Señor, que Amén. este. Me Amén. acuerdo, Señor, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y los discípulos estaban aquí, y cuando Jesús dijo palabras bien fuertes a la multitud, que deberían de comer su carne y beber su sangre, muchos de ellos le dejaron porque la palabra era dura. Mm. Y Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, ¿y ustedes, vosotros, también me van a dejar? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Y de verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué mejor cosa hay en el mundo que servirle a usted? No hay nada. Le agradecemos, Señor, que tenemos una mente, que podemos reconocer esto, que Amén. tenemos una mente, una alma que reconoce, Señor, de que hay una mejor patria, una vida eterna que se nos ha prometido. Así que por favor, ayúdenos a tomar decisiones hoy. Sabemos que nuestra Amén. naturaleza es débil, que muchas veces nos deleitamos en el pecado, pero sabemos que en Cristo podemos ser más que vencedores. Amén, Señor. Oramos por su Santo Espíritu, Señor, para que Él nos pueda dar la fuerza y el entendimiento
para que le podamos conocer, para que le podamos amar, Señor, y para que de esta manera podamos disfrutar su presencia y Amén. esperar por la venida de Jesús y estar en el cielo y verle cara a cara, Señor. Amén. Por favor, bendiga a cada una de las personas que están viendo esta transmisión y quizá no han tomado la decisión en servirle. Oramos por ellas, Señor, para que usted le muestre su palabra y les pueda decir, Señor, a dónde ir, qué leer, qué hacer y qué decisión tomar. Amén. Oramos por aquellos, Señor, que están viendo esta transmisión y tal vez tengan algún pecado, alguna lucha. Oramos para que usted los fortalezca y les muestre, Señor, cómo fortalecer su lóbulo frontal, su cerebro, para que puedan con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, vencer ese pecado, Señor, y Amén. servirle. Amén. Oramos, Señor, por alguien que está viendo esta transmisión y que no está activo en la iglesia. Por favor, despiértele, ayúdale para que también use sus talentos, su tiempo, sus recursos en la predicación del Evangelio. Amén. Oramos, Señor, por alguien que esté enfermo, sufriendo, ya sea una situación física, mental, espiritual. Oramos, Señor, para que usted le sane y le ayude, Señor, a ser un instrumento de bendición y de felicidad para otros. Amén. Gracias por darnos el privilegio de formar parte de este gran movimiento. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de hablar a otros a través de las plataformas que tenemos. Y Amén. gracias, Señor, por estar con nosotros hoy. Bendiga al pastor también y a su familia, igual a la mía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.